Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén. Dios es bueno. Es maravilloso poder orar, interceder. El arma del cristiano, el arma más poderosa que el cristiano tiene es la oración. Y es con la oración que podemos llegar a la presencia del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo nuestra hermana muy bien, estamos estudiando la iglesia. La semana pasada tocamos un tema vital que es la unidad de la iglesia. Y hablamos que la unidad de la iglesia no era uniformidad, sino por lo contrario, era unidad ¿en qué? En el propósito, en la tarea que Dios ha encomendado a la iglesia para hacer la obra, ¿no?, de la iglesia. En el esquema de la estructura de doctrina que estamos estudiando hay una tercera parte que tenemos que estudiar, que es el poder de la iglesia. Y como han visto en la lectura de la palabra que ya trajo nuestra hermana, ¿verdad?, Melissa, es que nosotros no tenemos acá una ciudad cómoda donde podemos estar sin estar apercibidos ni precavidos, sino por lo contrario, ¿no?, que ya como no andamos ahora según la carne, sino militamos espiritualmente, nuestros ojos han sido abiertos y podemos ver una nueva dimensión del ataque que nos rodea, del peligro en el cual estamos. Así es que en esta noche vamos a entrar a la tercera parte, que es el poder de la iglesia. Y cuando hablamos del poder de la iglesia, pues vamos a estar mirando, ¿no? Vamos a estar mirando algunos pasajes, varios pasajes que tenemos que ir viendo. Vamos a ubicarnos también, ya que hemos tenido la lectura de Efesios, una lectura más, en 2 de Corintios, capítulo 10, del 1 al 5 nomás. Muy bien, dice la palabra del Señor: yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, o sea, estamos vivos, tenemos un cuerpo físico, no militamos según la carne. Amén. Porque las armas, y volvemos a lo de Efesios, las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya han visto las armas como las ha descrito nuestra hermana en la lectura, sino que son, ¿qué cosa? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, venimos en esta noche delante de ti. Instrúyenos, enséñanos el estudio que vamos a tener para seguir conociendo, Señor, lo maravillosa obra que has hecho de formar esta nueva comunidad que se llama iglesia y que debe acercar tu reino a esta tierra que está todavía contaminada por causa del pecado. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Es un tema que abordarlo para mí se tornó un poco difícil, porque había que pensar que todos ustedes ya tienen en sus cabecitas todo el proceso del desarrollo de la iglesia, cómo se ha ido dando, ¿no? Perdón. Disculpe, me vaya a caer. Pero es bien importante esto. El doctor Wayne Grudem, que es el libro de donde estamos continuando, él lanza unas preguntas, ¿no? Dice, cuando vemos el avance de nuestra sociedad, cuando vemos cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestro mundo, podríamos pensar, ¿no?, que la iglesia no tiene poder. Podríamos pensar en que no tiene ningún nivel de influencia, pero eso sería si miráramos ahora en el contexto en que estamos. Pero si ustedes miran la iglesia a través de la historia, no es así. Porque ¿cuál fue el desafío del Señor?
cuando nos da el gran mandamiento, que hagamos discípulos a todas las naciones. Y él dijo, mi reino se ha acercado, o sea, el estilo del reino, de cómo Dios quiere que vivan los hombres. Él hizo una manifestación de lo que era un hombre del cielo, porque Cristo Jesús vino, descendió y habitó entre nosotros y nos mostró lo que era un verdadero hijo de Dios. Y le dijo a sus discípulos que ellos harían mayores cosas en su nombre. Y dijo también, ¿qué más dijo? En Hechos 1:8, que recibiríamos ¿qué cosa? Poder. Porque la iglesia, como pueblo, como comunidad de Dios, estaba llamada a tener una influencia poderosa en el mundo. Cuando escuchamos el Sermón del Monte en Mateo, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Y hoy podemos entender mejor los efectos que puede tener la luz. Saben, una vez estaba en la oficina, en mi trabajo, y siempre el director llegaba con algunas cosas ahí para la reunión que teníamos de gerencia o para nuestros devocionales, ¿no? Y de pronto nos mostró una foto que habían tomado con el satélite y había sitios donde se veía como estrellitas, 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 y había sitios totalmente oscuros, 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 ¿no? Y dijo, mire, nos dijo José, ese es un ejemplo de los lugares que son más desarrollados. A ver, ¿cuáles son los más desarrollados? Y no entendíamos en ese momento bien la pregunta, ¿no? Pero ya ahí dimos una respuesta, los que tienen luz. Claro, pues, han pensado mucho para eso, nos dijo. Se supone que estos son lugares desarrollados, ciudades, tienen grandes edificios, tienen todo. Los lugares que están oscuros son sitios que no ha llegado ni la luz, que no hay desarrollo, que no hay progreso. Y entonces, y miren, se nota claro en el satélite qué oscuros que están. Y si tú acercas el lente, ¿no? Y vas viendo ya no solamente, porque esa era la mitad del mundo, lo que era la foto, y tú vas acercándote a un continente y puedes ver en un continente cuáles son las ciudades o los lugares más desarrollados económicamente y cuáles son los más pobres económicamente, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque para Dios, cuando mira el mundo, no lo ve desde la perspectiva económica. Cuando Dios mira el mundo, lo ve desde la perspectiva espiritual. Y cuando lo ve desde la perspectiva espiritual, ve tanta oscuridad. Entonces, la pregunta que planteaba el doctor Gruden, lo pude explicar mejor, porque él no plantea el ejemplo que yo les estoy dando, simplemente dice, ¿la iglesia tiene poder o no tiene poder? La iglesia sí ha tenido poder, y sí tiene poder, y sí debe seguir ejercitando poder. Pero nosotros muchas veces es la condición en que están las iglesias, las que no permiten que la luz del Señor se expanda, fluya. Y quiero llevarles al libro de los Hechos. Cuando el Señor Jesús viene y habla con sus discípulos en el Sermón del Monte, le dice, ustedes son la luz. ¿Y qué les dice? Eso está en Mateo 13. Mateo 5:14, porque es en el Sermón del Monte. Mateo 5:14. Estamos en la introducción, hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. Miren, inmediatamente pone la comparación. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, donde hay luz es imposible que una ciudad se esconda, ¿no? Yo entiendo que José era eso lo que nos quería mostrar. Miren, las ciudades donde hay desarrollo, donde hay progreso, tiene que haber luz. Igual, el Señor dice, ¿no? Donde está la luz del Evangelio y donde hay una iglesia, ese lugar, la iglesia no es para que esté escondida, sino para que más bien en ese lugar la iglesia esté más visible. La iglesia debía tener ese poder. Y luego usa en el 13, si lo ven, dicen, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve para nada. O sea, hay una función.
que esta comunidad, que nosotros como pueblo, como iglesia, que es la iglesia, es la comunidad de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, ya. Esa comunidad tiene definitivamente en el orden de Dios una intención. Cuando Dios hizo la iglesia, su primer propósito era que los redimidos reflejaran su gloria, reflejaran lo que significaba vivir bajo la ética, bajo los principios, bajo las cualidades que tienen los ciudadanos del reino. Y miren, en el libro de los Hechos 1:8, y ahora sí vamos a Hechos 1:8, el Señor Jesús se despide de sus discípulos, y es un texto que lo sabemos de memoria, dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Recibiréis poder. Ellos querían que restauraran el reino de Israel en ese momento, pero no se trataba del reino de Israel, ahora se trataba del reino de Dios, porque el reino de Dios se había acercado y ellos estaban llamados a revelar ese reino, a mostrar ese reino. Y le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Y el testimonio de ellos tenía que ser tan poderoso, tan trascendente, que impactara a todos los que estaban a su alrededor. Tenía que cambiar de tal manera las vidas que se notara. Y es cierto, hermanos, por muy grande que sea este local y muy pequeña que sea una vela, si esto está totalmente oscuro y usted prende la vela, se va a notar la luz. ¿Amén o no amén? Dígame amén. Porque es la verdad. Por muy grande, uno dice, no, pero con una vela, ¿qué vamos a alumbrar acá? Pero una vela hace una pequeña diferencia en medio de la oscuridad, porque se nota que en medio de la oscuridad hay una luz. Imagínense si son 2, si son 3, si son 4, ¿no? Comenzamos a prender velas y velas y velas y comenzamos a tener ya un ambiente donde podemos seguir haciendo el culto cuando se va la luz eléctrica. Entonces, el impacto que debemos causar debe trascender siempre. Y el Señor dijo, comenzarán en un punto y llegarán hasta lo último de la tierra. Entonces, la tarea se cumplió. Yo estaba analizando, yo quería predicar sobre todo Hechos hoy día para que más o menos entiendan que la iglesia nació con poder. La iglesia nació con poder. Y el poder que tiene la iglesia fue justamente para enfrentar las tinieblas. Esta noche posiblemente vamos a tocar lo que es guerra espiritual. Pero usted debe entender que estamos aquí para luchar contra las tinieblas, contra las fuerzas malignas. No basta decir te reprendo, no, hay que tener autoridad para decir eso. Y lo que hay que entender es que Dios nos ha dado esa autoridad por medio de ¿qué cosa? De su Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo esté morando en nosotros, tiene que haber santidad. Porque sin santidad no puede estar el Señor en nosotros. Entonces, hermanos, cuando Dios quiere traer un avivamiento, como el que sé que quiere traer a la iglesia, como el que sé que quiere traer nuevamente a mi propia vida, como el que sé que quiere traer a la vida de los que genuinamente buscan al Señor, lo primero que Dios va a hacer es repasar nuestra vida y traer santidad a nuestra vida. Va a comenzar a limpiar, hermanos, porque el poder de Dios se va a manifestar en la iglesia. Y dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Que cuando vino ese viento recio, en el capítulo 2, ¿qué vimos? Vimos fuego, vimos viento recio, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Esta casa tiene que estar llena del fuego de Dios. Ese fuego que purifica, ese fuego que trae el Espíritu Santo. Dice, y se aparecieron lenguas repartidas como fuego. ¿Sobre qué cosa? Sobre cada uno de los discípulos. Ese fuego purifica, acrisola, ¿verdad? La palabra del Señor muchas veces también es usada en esta metáfora como fuego porque dicen que nos limpia, nos purifica. Y es decir que también como espada, que nos poda, que corta lo que tiene que cortar. Y dice que cuando se aparecieron, ¿qué pasó? En el verso 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, pero no en lenguas no conocidas, sino en lenguas conocidas para los que estaban ahí, de todo pueblo, toda raza, todo lugar que había venido. No estaban hablando lenguas angelicales, porque dice claramente
como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elomitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Poncio, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. La iglesia nació con poder y la iglesia sigue teniendo poder. Los que frenamos el poder somos nosotros, hermanos, porque no entendemos y no comprendemos que no andamos en la carne, que no vivimos según la carne, porque tenemos principados, potestades, huestes de maldad que tenemos que enfrentar cada día, hermanos. Cuando la iglesia nace, en el capítulo 3 de los Hechos, encontramos que lo primero que tienen que descubrir los discípulos es lo que tienen. Iglesia, lo primero que tienes que entender es que el Espíritu Santo ha venido a morar a tu vida para darte poder, para enfrentar las diferentes pruebas, luchas y situaciones que se te enfrenten en la vida. Porque miren aquí, Pedro y Juan dice, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿Por qué subían al templo? Porque ahí estaba el cumplimiento de la promesa. ¿Qué había dicho el Señor? Que ellos iban a formar una nueva comunidad, que el templo sería restaurado, pero que en este templo habría un genuino encuentro, ¿verdad? Una genuina reconciliación entre Dios y los hombres. Ahí estaría Él en medio de ellos. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Y aquí vemos, amados hermanos, algo precioso, que cuando estaban ahí en el templo, subiendo a adorar, a glorificar, a seguir alabando a Dios, queriendo cumplir todas esas expectativas que Dios tenía planeado para ellos, dice que llegaron a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese, ¿qué cosa? Limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Y Pedro, creo que con todo el amor de Dios derramado en su corazón por su prójimo, por su semejante, habría deseado tener un par de monedas en el bolsillo. Pero recuerden que ellos habían estado siguiendo a Jesús, habían dejado sus barcas, ellos eran pescadores, ya no estaban pescando. Y cuando había intentado regresar a la pesca, el Señor le había dicho: Pedro, ¿me amas? Predica mi palabra. Entonces Pedro plata no tenía, por eso le dice, le rogaba, y fijando en él los ojos le dijo: míranos, míranos, tú no tienes plata, yo tampoco, míranos. Y seguramente podría haber hecho así: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. La iglesia nació con poder. Amén. La iglesia nació con poder, porque hay un mundo dañado, hay un mundo herido, quebrantado, hay enfermedades, hay pestes, hay desigualdad social, hay pobreza, hay miseria en este mundo. Y necesitan un Cristo de poder.
No necesitan una iglesia mendiga, no, necesitan que la iglesia entienda que no la ha sido dejada desprovista, sino que tenemos que entender que Dios ha hecho provisión para nosotros, porque Dios entiende claramente, como dice ahí en Efesios en la lectura que hizo nuestra hermana, amén, que nosotros no es un asunto de carne y sangre, que las armas de nuestra milicia, que las armas porque Dios nos ha dado, hermanos, para que seamos nosotros constantemente fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso Pedro dijo, míranos. ¿Cuándo entendió eso Pedro? Pedro entendió eso cuando recibió el poder del Espíritu Santo, cuando pudo hablar y explicar a otras personas el Evangelio y entender que ese momento de gloria, de gozo ahí en el libro de los Hechos capítulo 2 era el cumplimiento de las promesas que estaban en Ezequiel, que habría un nuevo templo y que la presencia de Dios estaría ahí, que la gloria de Dios, ellos eran esa comunidad. Por eso dice que se mantenían juntos, reunidos. Ustedes se imaginan, ¿no? La semana pasada leíamos que ellos estaban unánimes, repartiendo el pan, orando juntos, leyendo y aprendiendo juntos la palabra. ¿Cómo cree que se siente una comunidad donde entra un enfermo y se pone a brincar? Donde entra un cojo y recupera la movilidad que tantos años no ha tenido. ¿Cuántos leprosos? Dice que la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hermanos, esa iglesia no es leyenda, esa iglesia es real. Y no solamente ha pasado con la vida de Pedro, porque si yo le quisiera llevar por todo el libro de los Hechos, como les dije, tenía ganas, pero quiero traerlo más acá. Ustedes díganme, no hermana, pero es que ese era Pedro, ese era el apóstol. Les doy un testimonio más cercano. Había un joven que era muy estudioso, se llamaba Juan Calvino. Su papá lo mandó a estudiar. A él le gustaba estudiar las lenguas, las escrituras, pero su papá lo preparó para que él sea un excelente abogado. Era un francés. Más o menos en el año de, déjeme ver mis notas, de 1590 o 80 y tantos o 90 y tantos creo que nació él, pero este hombre cuando comenzó a leer las escrituras comenzó a entender que la iglesia católica a la que él pertenecía estaba mal y que habían hecho una mala interpretación de las escrituras. Pero su padre insistió y él terminó la carrera de Derecho, recibió un título de magistrado y no sé cuánta cosa más Calvino, pero su papá murió. Y cuando su papá murió, entonces él ya no tenía quien le impusiera la religión católica y se convierte al cristianismo. Ahí en ese tiempo ya estaban los reformadores, lee los libros de Lutero y lee un montón de documentos que le prueban que el Señor había sido totalmente tergiversado por los hombres. Y Calvino escribe un libro muy famoso que se llama Institución, creo, de Juan Calvino. Pero lo maravilloso de él no es eso. Lo maravilloso de él es que, como él era una eminencia en derecho, y él comienza a estudiar las escrituras, él forma la ciudad de Dios, donde sería un lugar que los hombres vivirían conforme estaba en las escrituras. Y la influencia que él hizo en ese lugar llamado Ginebra, dice que todo el mundo que llegaba a ese lugar se quedaba maravillado de la integridad, de la honradez, de la manera en que vivían, de cómo se aplicaban las disciplinas y las correcciones a las personas. Entonces ya no era que Cristo acababa de morir y eran los apóstoles. Este era un hombre casi 1500 años después, que encontró la luz en el Evangelio y encontró que en el poder de la palabra y en vivir la palabra se podía vivir en mejores condiciones de vida. Y cambió toda la sociedad. Y eso sí lo pueden leer en los libros de historia, porque eso sí está registrado. Busquen la vida de Juan Calvino. Y él hizo un efecto en el desarrollo de los gobiernos, en el modelo de la educación, en la administración y en la salud, en la aplicación de la justicia. O sea que influenció en toda la sociedad. Otro hombre, más cercano todavía. Este nació en, déjenme mirar mis datos,
en 1703. Fue después de Calvino. Su nombre, Juan Wesley. Hijo de un clérigo de la iglesia anglicana, muy estudioso, muy pegado a las escrituras, y se dedicó a la fe y tuvo una experiencia tremenda con Dios. Se dio cuenta en un viaje que hizo a América, donde quería evangelizar, de que en una tormenta que hubo en el mar, él tuvo tanto miedo como cualquier pecador de morirse. Pero en ese barco también hubo un grupo que se les conocía como los moravos. Y vio que los moravos, mientras estaban moviéndose, temblando la barca, estaban alabando y glorificando a Dios. Y dice que cuando él se acercó y les preguntó por qué ellos no tuvieron tanto miedo como él tuvo, él le preguntó: ¿eres creyente? ¿Eres cristiano? Y dice que esa fue una confrontación terrible para él. ¿Qué tenían estos hombres que él no tenía? Su vida fue un fracaso en Estados Unidos, no logró hacer los cambios que quería, regresa a Inglaterra y en Inglaterra tiene una experiencia con Dios y entiende que necesita vivir en la santidad que Dios demanda de él. ¿Y qué hace? John Wesley comienza a predicar a diestra y a siniestra y hasta lo botan de la iglesia porque estaba predicando muy fuerte. Satanás, las fuerzas del mal se opusieron y él dijo: no hay problema, el mundo es mi parroquia, ya que me sacaron de la parroquia, el mundo es mi parroquia. Los anglicanos lo aíslan y él forma la congregación metodista, en donde los cultos se hacían casa por casa. Cada 11 ponían un líder y debían enseñar y vivir conforme a la palabra. Y él fue uno de los más influyentes en William Wilford para luchar contra la esclavitud. 303 libros. Inglaterra cambió, su justicia cambió, el hambre cambió, los lugares de institución educativa cambiaron, los presidios cambiaron, porque la iglesia tiene poder. Y les estoy hablando del 1700. No les estoy hablando del día en que los apóstoles iniciaron la iglesia. Así que Dios ha dejado a la iglesia para que entiendan que no podemos movernos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. La gente tiene que mirarnos y nosotros, cuando ellos nos miran, nuestro testimonio, nuestra vida y nuestra palabra que viene de Dios tiene que tener la autoridad para dar consuelo, para dar aliento, para dar apoyo. De repente ya no podemos decir, como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, porque de repente tú sí tienes una buena cuenta bancaria, dale aunque sea 100 soles, pues, hermano. Claro, porque de repente ya no puedes decirnos, porque qué triste sería, no tengo oro ni plata y estás mintiendo, porque si tienes ahí plata y no le das. O sea, ha llegado a tal mezquindad. Pero si Dios ha bendecido a la iglesia generosamente, para que la iglesia sea generosa. Así es que el poder de la iglesia es real. Amén. El poder de la iglesia es real. Por tanto, dice Pablo, recuerden que toda la armadura que Dios nos ha dado. Entonces, cuando hablamos del poder de la iglesia, tenemos que decir, Wayne Grudem lo define, el poder de la iglesia es la autoridad que Dios le ha dado para desempeñar. Miren, el poder de la iglesia es la autoridad que Dios le ha dado para desempeñar, primero, 1, guerra espiritual. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así que, hermanos, guerra. Ahora ya entendemos mejor lo que es guerra, ¿no? Cuando vemos lo que pasa ahí en Medio Oriente, porque antes hablábamos de guerra y solo lo que habíamos leído en el libro de historia. Pero ahora vemos guerra, hermanos. Vemos cómo destruye, ¿no? Dice que un búnker, no, las bombas que mandó Israel llegaron hasta este nivel, pero las bombas que mandó Estados Unidos penetraron a lo profundo como para que se neutralice. Así nosotros tenemos que abrir paso en los corazones duros y de piedras bombardeados con el poder del Evangelio. Así Dios un día se abrió paso también en nuestra vida por medio del poder del Evangelio. Y este corazón de piedra lo volvió en un corazón de carne.
endurecidos por el pecado, pero el poder del Evangelio pudo transformarnos y cambiarnos. Porque el Evangelio tiene poder. La palabra de Cristo tiene poder. Dice que tiene autoridad que Dios le ha dado para desempeñarse en la guerra espiritual. Segundo, el poder y la autoridad que tiene es para proclamar el Evangelio y ofrecer disciplina eclesiástica. Así que, amados hermanos, estamos en un tiempo en que tenemos que entender y comprender el punto 1. Nosotros ya no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir militamos según la carne? Ese es un término militar, ¿no? Que es ay, no, tú eres un militar. ¿Por qué? Porque tienes un estilo de vida totalmente diferente al de un civil. ¿No es cierto? Un civil vive como yo quiero, pero un militar tiene que vivir según las órdenes de su cuartel, según su reglamento, según lo que dice su regimiento. Entonces el Señor nos ve así. Nosotros no podemos vivir como nos da la gana, porque nosotros militamos en el cuerpo de Cristo, somos del ejército del Señor, amén. Y por eso es que Pablo está describiendo que tenemos una armadura que nos sirve para enfrentar los desafíos y los demonios que nos van a salir al frente. ¿Qué decía Daniel en el capítulo 10 cuando dice que él estaba orando? Eso no está ahí, pero vamos a ver Daniel. Dice, y en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, lo que él veía, ¿no? La situación, el problema que había en la nación y en esos pueblos y la condición espiritual de la nación. Y en aquellos días yo, Daniel, dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Iquedel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Ya les dije, donde hay viento y fuego hay presencia de Dios. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó. Deja que el Señor te toque en esta noche con su palabra. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, cuando Dios ve la lucha, el ruego, la súplica, la intercesión en nosotros, Él no va a dejarnos sin ayuda. Desde ese día, desde ese primer instante, yo estuve aquí. Dios escuchó tu oración. Dice, mas el príncipe, ¿qué dice? El verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Hay oposición diabólica. Las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, siempre va a haber alguien que se opone. ¿Por qué? Porque las tinieblas no quieren que resplandezca la luz. No quiere que brilles. No quiere que brilles.
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir al pueblo en los postreros días. Entonces, hermanos, si Daniel, que era un hombre que oraba 3 veces al día, encontró oposición cuando estaba pidiéndole al Señor, tuvo que venir un ángel del cielo a darle la ayuda al otro mensajero para que puedan vencerlo. Dice 21 días. Y a veces nosotros, hermanos, queremos que las cosas pasen porque abrimos la boca. No, hermanos. Ayuno y oración, intercesión. Por eso ese coro que dice el poder del cristiano está en la oración es una gran verdad, pero a veces no entendemos la dimensión, de la guerra espiritual. En el verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son nuestras armas entonces? ¿Cuáles son nuestras armas? La oración. ¿Cómo respondió Jesús a Satanás cuando le salió a tentarlo? Con la palabra. ¿Qué dice Efesios en la lectura que hemos tenido en esta noche? Que la palabra es como espada de 2 filos. No le tienes que dar diálogo al diablo. Tú tienes que decirle, escrito está. Escrito está. Escrito está. A sus ángeles mandará, como mandó el ángel para que lo ayudara a Daniel. Escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás, así es que no me levantes otros dioses, Satanás. No voy a estar en eso. No le des diálogo, respóndele con la palabra. Pero ¿cuánto de la palabra sabemos? ¿Cuánto de la palabra tenemos memorizada? ¿Cuánto de la palabra tenemos aprendida? Dios nos ayude, hermanos, amén. Y la alabanza. La alabanza es otra arma poderosa en la vida del cristiano. Pedro y Silas estaban presos. Libro de los Hechos. Estaban presos en la cárcel. Estaban tristes, encerrados. ¿Y qué hicieron? ¿Se pusieron a llorar? Se pusieron a cantar y se rompieron las cadenas. Las puertas se abrieron. Cuando canten los muros caen, créelo, hermano, los muros caen. Cuando hay un pueblo y hay una iglesia que está revestida del poder de Dios. La iglesia tiene poder. La iglesia puede destruir fortalezas del enemigo. Son poderosas en Dios para la destrucción, dice. Ahora puedo hablar con mayor claridad, disfrutar esa palabra, ¿no? Porque he visto ahí en las cosas que pasan de los comerciales de la guerra, cómo destruye, ¿no? La fuerza, la penetración que puede tener un arma de no sé cuántas ojivas, ellos describen ahí, pero tú ves cómo llega, penetra, parecería que tienen allí en la punta uno de esos taladros perforador y llega al punto, y en el punto donde ubica lo que quiere destruir, ahí explota. ¡Wow! Eso lo hacen hombres científicos, que en nada se pueden comparar al poder de Dios. Dios nos hizo del polvo de la tierra, del barro, y tenemos esa capacidad. Imagínense el poder que mueve Dios. Y tenemos esa capacidad de hacer semejantes cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué dudan, hermanos? ¿Por qué dudan? Créanle a Dios. Si eres parte del cuerpo de Cristo, si eres parte de la iglesia del Señor, comienza a aprovechar el poder que tienes en la oración. Sobre todo, dice el Señor, sobre todo, ahí en Efesios 1:16, ¿no? Sobre todo, tomad el escudo, ¿no? Tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego, dice. Que el diablo te manda dardos de fuego. Y lo puedes apagar tomando el escudo de la fe. No hay nada que lo pueda penetrar. Qué maravilloso es el Señor. Y tomad el yelmo, ¿no? Ahí, en Efesios 6. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Cualquier duda, ¿no? En Corintios dice, para la destrucción de fortalezas, argumentos, dice, ¿no? Argumentos que se levantan. Hay tanta gente que te dice tantas cosas y de pronto tú te encuentras como movido. Pero cuando tú estás lleno de la
de la presencia del Señor, cuando estás lleno de su palabra, cuando Él es alguien que ora, que medita, que busca a Dios, hermano, no te mueve. Dios te da con 2 o 3 palabritas, desarmas a la persona. Si Él ha logrado abrir tu corazón, si Él ha logrado abrir mi corazón, endurecido por el pecado, si Él ha despertado la fe en mí para creer que para Dios no hay nada imposible, hermano, no hay nada imposible. No hay nada imposible. Solo que a veces Él no nos da porque dice, ay, pero si no hay nada imposible, ¿por qué no me da lo que le pido? Porque no te conviene. Porque no te conviene. Hay cosas que Dios no te da porque no te conviene, te pierdes. Y se trata de salvar tu alma, no de perderla. Por eso Dios no nos da lo que nos da la gana, nos da lo que necesitamos para crecer en la gracia del Señor. Él ha pensado de antemano en nosotros. Efesios 2:10, ¿no? Gracias, Jesús. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Tú eres hechura de Dios. Hechura de Dios. Has sido creado en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús ya no solamente eres carne, sino también tienes vida espiritual. Ahora puedes ser consciente de que hay dardos de fuego, de que hay tentaciones. Ahora puedes discernir claramente algo que no viene de Dios y que viene del diablo. Justo te vas a poner a orar y te tocan la puerta. Hola, hermanita, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si vamos a tal sitio? Y tú, pero me había dispuesto a orar. Y si tú eres una hija de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo te va a decir, pero habíamos quedado en otra cosa. Pero si estás andando en la carne, no vas a discernir. Ay, qué bueno, porque no tenía nada que hacer, me iba a poner a orar. Pero si estás en el Espíritu, le dices, lo siento, es mi hora de oración. Tengo muchos problemas y lo que necesito es orar. No militamos en la carne, sino en el Espíritu. Pero ¿a quién estamos alimentando? A lo que estemos alimentando estará más fuerte, ¿no? Daniel dice que él estaba tan ya, pues 20 y tantos días orando y ayunando, estaba débil, que él dice que agarró y se quedó dormido, y que cuando apareció el ángel, levántate, ponte sobre tus rodillas y apóyate en tus manos. O sea, se arrodilló y estuvo así, arrodillado. Y después le dijo, ponte en pie. Las fuerzas vienen del Señor, amén. Puedes estar lo más quebrantado, físicamente lo más desanimado, pero si te apoyas en Dios y esperas en el poder de su fuerza, serás levantado, porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. No somos salvos por obras, pero hemos sido creados para buenas obras. Los frutos de nuestro cambio, de nuestra transformación se tienen que ver, los cuales Dios preparó de antemano. O sea, ¿cuál debe ser nuestra oración? Señor, hazme andar en aquello que has preparado para mí. Hazme andar, Señor, en aquellas cosas que tú quieres que ande. Y de pronto te vas a ver sorprendido con las cosas que Dios tiene para ti. Te vas a ver maravillado con las cosas que Dios tiene para ti. Porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que han subido al corazón de Dios. Y que tiene para ti. Pero el problema es que tú le estás pidiendo lo que tú quieres. Dile, no, Señor, yo quiero lo que tú has preparado de antemano para mí. Yo sé que tú antes de que yo naciese, tú pensaste en mí. Pero yo he vivido mi vida de una manera tan necia, Señor. He vivido mi vida de una vida le he desperdiciado tanto, que ahora no quiero orar diciendo que quiero eso, quiero aquello. Quiero orar pidiéndote que quiero andar en lo que tú has preparado para mí. Y Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender, aleluya. Por tanto, acordaos, amén, que somos hechura suya, que Dios ha preparado lo que tú y yo vamos a hacer de antemano. Así que seamos conscientes que el poder espiritual está ahí para nosotros, porque la iglesia no es desvalida, sino que la iglesia es poderosa en Dios. Ahora somos unos nuevos seres humanos, tenemos un nuevo poder en nosotros, tenemos una nueva naturaleza. Él
ha hecho cosas grandes. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Santiago 1:18 dice, de Él, de su autoridad, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos, ¿qué cosa? Primicia de sus criaturas. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, si tú y yo verdaderamente hemos nacido de nuevo, nuestro hombre natural está muerto. ¿O no? Si yo soy una nueva criatura, la Charo que era está muerta. No puede haber una vida nueva que tome el control si yo todavía estoy viva. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho, no poco, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Así es que en 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Recuerden, ¿se acuerdan? Cuando en el libro de los Hechos 16, vamos a Hechos 16, versos 16 y 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu, ¿no?, de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no le dijo a la muchacha, al espíritu que estaba ahí, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, y después los amos de la muchacha querían matarlo porque ella no tenía el espíritu de adivinación. Miren qué tal autoridad, hermanos. ¿Qué tal autoridad? Yo escuché una vez un testimonio de un hermano de que estaba en un culto y entró un borrachito. Y el borrachito molesta, pues, ¿no? Estaba hablando, que esto, que el otro. El hermano estaba predicando y hacía cualquier cosa para interrumpir, que esto. Y mientras predicaba dijo, demonio de borrachera, deja a ese hombre. Dice que el hombre se sintió como perdido de pronto y se quedó totalmente sobrio. No sabía ni dónde estaba. Se dio cuenta que estaba en una iglesia y le predicó el evangelio y se arrepintió. Y el hermano decía, ¿no? Hay cosas que en nuestra vida decimos que solamente es porque tomo tal cosa y a veces son demonios a los que tú le has dado puerta abierta y se han metido en tu vida. Y han comenzado a tomar control de tu vida. Acá dice que esta muchacha aparentemente tenía algo que le era beneficioso para ella. Sin embargo, cualquiera podría decir, uy, esta chica tiene sexto sentido o algo, pero Pablo, que era un hombre de Dios, dice, le desagradó, porque eso no venía de Dios. Dios no necesita adivinar. Dios sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Y agarró y le dijo, hasta aquí, sal de ella. Y en otra oportunidad también, ahí mismo en Hechos creo que es 13, ¿se acuerdan? La iglesia es una iglesia llena de poder, hermanos. Esto creo que tiene que ver con el Limas, del 8 al 11, vamos a ver, del 8 al 11. ¿Ya?
Hechos 13, del 8 al 11. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Dice que Pablo le hablaba al procónsul y Elimas decía, no, si este se convierte voy a perder un cliente. Y lo trataba de... Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscando quien lo condujera de la mano. ¿Cuántos tendríamos ese poder ahora? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Hermano, nosotros tenemos una iglesia con poder. Y Dios, en la medida de que cada uno de nosotros busquemos andar en su verdad, andar en sus caminos, podremos ver la gloria de Dios. El poder espiritual es para derrotar las fuerzas malignas. Las fuerzas malignas. En la iglesia primitiva continuamente veíamos la oposición, pero veíamos a un pueblo de Dios que cuando Pedro fue, por eso que hizo la iglesia, clamaba, oraba, no tenían ninguna influencia, eran gente pobre, se habían convertido, es más, tenían que estar escondidos porque había persecución y metieron peso a Pedro, pero la iglesia sabía que había poder en la oración. La iglesia sabía que Dios podía hacerlo. La iglesia sabía que Dios podía libertarlo. Ahora, ¿cómo lo haría Dios? No sabían. Pero dice que Pedro estaba ahí con 2 guardias, uno a cada costado, amarrocado y todo lo demás, y las cadenas caen. Se rompen, se abren las puertas. Pedro sale por en medio de todos. Y cuando llega y toca la puerta y ven que es él, lo dudan, le vuelven a cerrar la puerta. Porque así somos, incrédulos, hermanos. No vemos más poder en la iglesia porque no creemos que Dios ha dado poder. Pero ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Eso te dice el Señor en esta noche. La iglesia tiene poder para hacer guerra espiritual, para enfrentarse al enemigo, para oponerse, para ser vallado. Y tienes la oración, tienes la palabra, tienes la alabanza. ¿Qué necesitaba Saúl cuando los demonios lo molestaban? Que David toque el arpa y que cante una alabanza, nada más. Y los demonios se iban, lo dejaban tranquilo. Necesitaba solamente alguien que tocara el salterio, porque hay poder en la alabanza a Dios, hay poder en su palabra y hay poder en la oración cuando alguien le cree a Dios. Vamos a continuar la próxima semana. Padre, te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor y misericordia. Señor, porque el mismo poder está presente hoy para vivir conforme lo que debe vivir un creyente en Cristo Jesús. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, Señor, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque tú no nos has dejado desarmados, sino nos has dado toda una armadura, Padre. Una armadura a la cual debemos saber su utilidad, cada parte de esa armadura, para edificar, no para destruir. Tú nos has dado armas para edificar, no para destruir. Para sostenernos y apoyarnos los unos a los otros. Necesitamos el poder de Pedro, el poder de Pablo, necesitamos el poder de la iglesia, porque tú has dicho hasta lo último de la tierra, Señor, y has cumplido. Nosotros somos testimonio del poder que tiene la iglesia, porque estamos en lo último de la tierra, en el otro extremo del mundo, y aquí ha llegado tu palabra, y aquí hay una iglesia, Señor, pero queremos una iglesia viva, una iglesia llena de poder, en el nombre de Jesús. Te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la alabanza. Amén. Amén. Dios lo bendiga, mis amados.